Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la escuela infantil. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Vamos a entrar a la presencia de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito Padre, te damos las gracias por este día. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí en tu presencia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en tu conocimiento, en tu palabra, para ponerla por obra, Señor, para escudriñarla y vivirla día con día, Señor. Te pedimos que seas tú en nuestras vidas. Padre, utiliza a estos pequeños en tu obra, Señor, que desde ahorita, Señor, se quede guardada tu palabra en sus corazones, Señor, y puedan vivirla, Señor, y sus padres puedan guiarlos en tu verdad, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató un momento. Te
el tema de hoy es la palabra inspirada de Dios. La Biblia también se conoce como la palabra de Dios. Nosotros creemos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es vida, que nos enseña cómo debemos de vivir cada día. Por eso debemos de escudriñar las palabras, de leerla todos los días para saber cómo vivir. ¿Alguna vez alguien les ha dicho que no creen en la Biblia, que solamente es un libro más aburrido y largo? Pues sí, ¿verdad? Lamentablemente hemos escuchado a personas de las cuales dicen que la Biblia no es cierta, ¿verdad? Pero no es así. La Biblia fue dada a los hombres por medio de Dios para revelar a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Desde el Génesis, que es el primer libro, hasta el Apocalipsis, que es el último libro. El propósito de la Biblia es Jesucristo, y lo vamos a ver en Juan 5:39, y nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que nos dan testimonio de mí. Aquí el Señor nos dice escudriñar la palabra, porque es mi palabra, la cual es de vida. Todos los días debemos de leer la palabra para saber cómo debemos de vivir aquí en este mundo, para saber cómo actuar en las diferentes circunstancias que tenemos en nuestra vida y en nuestro día a día. La Biblia también podemos decir que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que da testimonio de Él, da testimonio de Jesucristo, da testimonio de Dios. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos, el cual es, el primero es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Y nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil para enseñar, para redarguir y para corregirnos a nosotros mismos y a las demás personas, ¿verdad? Cuando vemos que están actuando de una manera de la cual no es adecuada, nosotros podemos decirle: mira, aquí la palabra de Dios dice esto, que no debemos actuar así. ¿Y de dónde viene toda la Escritura? Dice aquí que de Dios, ¿verdad? Dios fue el que se la reveló, inspiró a los hombres para escribir su palabra. ¿Para qué es la Escritura? Aquí nos dice que es para enseñarnos, para reprender, para corregir y para instruir. Y también nos lo dice en 2 de Pedro, el capítulo 1, del versículo 20-21. Nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la Escritura nos dice que ¿de dónde viene? ¿De la voluntad del hombre? No, ¿verdad? Viene de la voluntad de Dios. Él fue el que inspiró a los hombres para que se escribiera conforme a su voluntad. ¿Y quién inspiró a los hombres para escribir la Biblia? Pues nos lo dice aquí que fue el Espíritu Santo el que inspiró a cada uno de estos hombres para revelarnos la verdad de Dios, para vivirla y escudriñarla día con día, la palabra que es inspirada por su Espíritu. Y lo vemos también en el Salmo 12, versículo 6. Nos dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. ¿La Biblia tiene errores? No, ¿verdad? Es sin defecto. Es de verdad, es sincera, es inspirada por el Espíritu Santo y nos hace sentir que es palabra de verdad. ¿Y qué significa la palabra plata refinada?
que es sin impureza, sin ningún defecto, sin ningún detalle. Así es la palabra de Dios, pura y es como esa plata refinada. También lo vemos en el Salmo 119, versículo 160, que nos dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio de tu justicia. ¿Cómo puedes responder a alguien que dice que la Biblia no es verdad? Pues aquí nos lo dice, que todas las palabras de Dios son verdad. Así que la Biblia también es verdad porque es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios está súper explicado cómo debemos de vivir y cómo debemos de transmitir la palabra, ¿verdad? Para que las personas que no creen, crean. La palabra llega y penetra hasta lo más profundo de los corazones de las personas que no creen. ¿Cómo? Pues no lo sabemos nosotros, porque nosotros mismos también somos inspirados por el Espíritu al hablarle a estas personas que no creen en Dios, y Dios es el que se encarga de que estas personas crean, así como nosotros. Ahorita que ustedes que están pequeños, pues sus padres les hablan de Dios, sus maestros les hablan de Dios y creen en esto. ¿Por qué? Porque ustedes a lo mejor ahorita están pequeños y no lo saben, pero el día de mañana van a decir: qué bueno que me hablaron de Dios, ahora sé y comprendo el por qué se me hablaba de pequeño de Dios. Que eso es lo que Dios manda a nuestros padres, a enseñarnos de su palabra, para que el día de mañana que estemos grandes podamos entenderla, comprenderla y compartirla a los demás. Ahorita que ustedes están pequeños, pues pueden orar, pedirle a Dios por las necesidades que tienen sus padres, porque como niños ustedes se dan cuenta también cómo se vive en casa, ¿no? Y dice Dios en su palabra que el reino es de los niños. Ustedes se pueden acercar a Dios confiadamente y orar por sus padres, por la necesidad que tengan, porque Señor, ayúdame en mi escuela, que hay niñitos que ya no quieren estudiar, que dicen no. ¿Por qué? Porque mi papá me grita, porque mi mamá me habla mal. Entonces ustedes como niños deben de pedirle a Dios: Padre, que mi papá no me grite, que mi papá no me hable así, que mis padres me enseñen bien la palabra tuya y lo que se ve en mi escuela. La segunda pregunta es: ¿Dios necesita hacer reglas o leyes nuevas? No, ¿verdad? Porque sus leyes y sus reglas son eternas, por la eternidad. Él no puede poner algo nuevo porque ya está aquí escrito en su palabra, todo conforme debemos de vivir, ¿verdad? Y también nos lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice que debemos de agradecer a Dios, el cual nos lleva de triunfo en triunfo, que es manifestado por medio de Jesucristo. Todo lo que sabemos, dice que es como un olor de su conocimiento. Es como esa fragancia que se pone nuestros padres o cualquier persona, que tú la hueles y puedes conocer y decir: esa persona es mi mamá o es mi papá, porque lo reconoces por el olor de su perfume. Y así también Dios nos revela mediante su conocimiento como ese olor. Podemos nosotros hablarle a las demás personas y decir: ese olor es de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Nos dice: ¿por qué es difícil para algunos entender la Biblia? Porque no tienen el Espíritu Santo para guiarlos en el conocimiento que es de Dios. Debemos de pedir su Espíritu Santo para saber entender su palabra y vivirla. ¿Cómo nos revela Dios la Biblia? Por medio de su Espíritu. El Espíritu es el que nos revela las Escrituras, el que nos
guía, el que nos transforma y el que nos hace actuar conforme a la voluntad de Dios. Y podemos saber, por cierto, que la Biblia también es la palabra inspirada de Dios, porque el profeta Isaías lo dijo, que el mundo era redondo, y lo vemos en Isaías 40:22. Nos dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extendió los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí nos dice Isaías que el mundo que es redondo. Hace muchos años, antes de que los hombres le creyeran, el hombre pensó que el mundo era plano. Y no hace mucho tiempo un pastor joven encontró unos rollos escritos de hace más de 2000 años. Lo que estaba escrito en estos rollos hace 2000 años lo podemos comparar, o se compara, con el libro de Isaías, con lo que Isaías escribió, que es un descubrimiento arqueológico que demuestra que la Biblia es la verdad desde una perspectiva histórica. Pero la Biblia no es más que hechos o historia. La Biblia nos trae a una fe en Dios que nos salva por medio de su Hijo Jesucristo. Y sabemos que esto es cierto. ¿Por qué? Porque la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y nos hace sentir que esto es cierto, que esto es de verdad. Cada palabra que escuchamos nosotros es de Dios. Él es el que nos ayuda a ser guiados en esta vida y a sabernos comportar. Si ustedes no pueden leer la palabra, pídanselo a sus papás, a su mamá, a su papi, que les lea la palabra todos los días y que ellos les puedan explicar qué es lo que Dios les habla cada día. Como niños, pues somos pequeños, son pequeños, ¿verdad? Pero debemos de leer la palabra para así saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que quiere hablarnos a nuestras vidas, y sobre todo para vivirla y comprenderla y poder también ayudar a nuestros padres, ¿verdad? Para que ellos puedan darles la palabra día con día. Bueno, niños, pues esto ha sido el tema. Vamos con nuestra manualidad. Chicos, para esta manualidad vamos a ocupar una hoja de color. En este caso pues yo la escogí amarillo, pero ustedes del color que se puedan notar lo que vamos a escribir. Un listón del color que ustedes gusten, un lapicero y tijeras. Yo escribí el versículo 2 de Timoteo 3, 16, 17 y lo vamos a hacer como un pergamino. ¿Qué es el pergamino? El pergamino era un material que en aquellos tiempos utilizaban, que era a partir de la piel del cordero o de otro animal. Lo utilizaban para escribir pues cosas importantes, en las cuales pues hay hallazgos en las cuales han encontrado de que estaba escrita la palabra de Dios. Ellos lo utilizaban antes pues la piel del corderito para escribir, porque pues no tenían hojas como las que tenemos nosotros el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestro pergamino con esta hojita. Yo escribí la cita de 2 de Timoteo. Esta es para que ustedes la memoricen, la escudriñen la palabra. Todos los días debemos de pedirle a papá o a mamá o a algún tutor que tengamos cerca que nos lean la palabra si es que nosotros no la sabemos, y memorizar un versículo para que el día de mañana que alguien nos pregunte o algún compañerito que no sepa de Dios, poderle dar pues las palabras que nosotros sabemos son de Dios, ¿verdad? Que día a día nosotros las sabemos. ¿Por qué? Porque leemos las Escrituras.
Entonces puse este versículo, hay que memorizarlo, y las tijeras pues yo corté aquí en el listón para hacer esta pequeña como tipo moñito, ¿no? Entonces escriban el versículo y vamos a enrollar nuestro pergamino. Vamos a colocar nuestro listoncito y amarrarlo para tener nuestro pergamino. Entonces anteriormente así los hacían los escritos aquí, escribían las cosas importantes de la palabra de Dios. Bueno chicos, esta es la manualidad del día de hoy. Los invito a que sigan conectándose, pero antes vamos a orar para ser despedidos. Bendito Padre, gracias por este día, gracias por permitir a estos pequeños el estar aquí en tu presencia, el conocer de tu palabra, Señor. Síguelos guiando, Padre, sigue guiando a sus padres para que sigan instruyendo a estos pequeños en tu palabra, en tu verdad, Señor. Sé en sus vidas, sé en sus hogares, Señor, y en todo lo que tú tengas para estos niños, estos pequeños, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Niños, no se olviden de conectarse el próximo domingo. Que tengan un bendecido domingo. Dios los bendiga. Hasta luego.